técnicas de tratamiento de aire contaminado y efluentes gaseosos. Okay. Aquí nosotros vamos a ver la caracterización y contaminación del aire, cuáles son sus principales contaminantes y las fuentes de contaminación. Luego vamos a ver esa clasificación de las distintas tecnologías digamos, para remediar los efluentes gaseosos. Vamos en ese sentido a ver también su rango de aplicación, o sea, dónde podemos usar X o Y tecnología. Eh, Luego, ahí nosotros vamos a ver todo lo que son las fuentes móviles, que hay fuentes móviles de contaminación del aire. Luego vamos a ver las fuentes estacionarias, que son donde más nos vamos a concentrar, obviamente. En las fuentes estacionarias vamos a ver diferentes tipos de tratamiento físico-químico, equipos, ecuaciones de diseño, técnicas de eliminación de partículas contaminantes, alguna tecnología para la eliminación de compuestos volátiles, compuestos orgánicos volátiles. Y vamos a ver algunos bioprocesos, algunos bioreactores para el tratamiento pues de vapores y gases contaminantes, algunos equipos, ecuaciones de diseño, entre otros. Okay. Eso es básicamente lo que vamos a abarcar en este bloque temático, en este segundo bloque temático. ¿Estamos? Bien, pues sin más, eh, lo primero que vamos a ver son los fuentes y tipos de contaminantes. Aquí tenemos nosotros, aquí tenemos pues una tabla que nos da las características, digamos, ideales del aire limpio y seco. El aire limpio y seco. Vemos nosotros en ppmb la cantidad de nitrógeno que tiene, obviamente la mayor cantidad, representa en torno al 78,9% es nitrógeno. Luego ya sabemos en torno al 21%, o sea, 20,94 es pues oxígeno. Esos son los dos principales componentes. El segundo será el más importante, no el más abundante. Luego tiene argón en torno al 0,93 de argón y dióxido de carbono, bueno, pues en torno al 0,03 en un aire limpio y seco. Okay. Luego tiene algunas trazas de neón, metano, formaldehído, monóxido, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre. Eso están por debajo de 1 ppm, o sea, eso es trazas muy, muy ínfimas. Okay. Luego, ahora vamos a ver algunas de las mediciones que se han hecho y el tiempo de residencia que tienen algunos contaminantes. Eh, por ejemplo, ya sabemos que el nitrógeno, el oxígeno, el argón, bueno, pues son parte natural del aire. Pero, por ejemplo, ¿eh? El dióxido de carbono, bueno, pues puede aparecer puede aparecer en el aire hasta, pueden aparecer hasta con 400 ppm, más de lo que debería pues contener. Y eso tiene un tiempo de residencia en la atmósfera de hasta 15 años. Okay. Luego en el caso del metano, aparece hasta con 5 ppm por encima de lo que tiene el aire normal, eso es bastante. Y bueno, pues su tiempo de residencia es en torno a 8 y 10 años. El monóxido de, señores, vamos a ver, algunos de estos gases tienen actividad de efecto invernadero. Entonces, de los que tienen, es bueno que sepan que
Por ejemplo, el dióxido de carbono es el más conocido con actividad de efecto invernadero. Sin embargo, la actividad de efecto invernadero más poderosa la tiene el metano. O sea que unos cuantos ppm más de metano en la atmósfera representa pues mucha catástrofe porque es el que tiene un mayor poder de efecto invernadero. ¿Okay? Luego el monóxido de carbono, que tiene un tiempo de residencia de hasta 65 días. Tenemos el dióxido de azufre, monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, que pueden en trazas aparecer y bueno, tienen un tiempo de residencia en torno a días. Ok, un día. Bien. Entonces, aquí nosotros vemos en la imagen, si podemos ver aquí, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, ya mencionaba yo el dióxido de carbono y el metano, son dos gases de efecto invernadero, sabiendo que el que más aparece en abundancia, en cantidad, es el dióxido de carbono. Sin embargo, el que tiene el mayor poder de efecto invernadero es el metano. Ok, vemos nosotros cómo fue evolucionando la cantidad de estos, bueno, pues de estos gases en la atmósfera. Si vimos en torno al 1800, ya había digamos, una cantidad significativa porque ya estábamos ante estos brotes de revolución industrial, que cuando se empieza a medir, pues el aumento del dióxido bueno, de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y notamos cómo el dióxido de carbono, a medida que aumentan los años, pues fue aumentando poco a poco. En torno o sea, en la tercera mitad del siglo XIX, bueno, en la tercera mitad, en torno a la tercera década, quise decir, del siglo XIX, se nota en los años 40 un valle donde el dióxido de carbono, bueno, pues se mantuvo, digamos, estable o incluso menos. Sin embargo, a partir de los 50, pues, con todo esta, bueno, ya estamos en tiempo posguerra. De hecho, ese valle coincide con la época de guerra, donde se pararon muchas, bueno, pues se tuvieron muchas operaciones industriales. Sin embargo, una vez la guerra termina, la cosa empieza a aumentar nuevamente y pues ahora con más, digamos, con más furia, porque claro, la población empieza a crecer más, se empiezan a industrializar más cosas, entonces, bueno, empieza a aumentar. Sin embargo, en el metano, el incremento siempre, pues, se mantuvo, aunque aparenta, acercándose al 2000, aparenta que empieza a aparecer una cresta, pero en el dióxido no, pero en el metano sí. Luego también tenemos algunos como cómo empieza a aparecer el monóxido, el óxido nitroso y cómo empieza a aparecer también los clorofluorocarbonos. Recuerden que estos son compuestos organoclorados. Noten ahí en los clorofluorocarbonos cómo a partir de los años 60 y se ve un pico altísimo en los años 70, pues se empiezan a usar muchos compuestos organoclorados, eh, clorofluorocarbonos, como el freón y bueno, entre otros. Y bueno, porque se usaban como refrigerante, como en aerosoles, spray, pinturas en aerosol y todo esto. Claro, estas moléculas tienen un poder, estos compuestos organoclorados tienen un poder de dañar mucho la capa de ozono. Pero ojo con esto, que la gente se suele los clorofluorocarbonos son contaminantes de la atmósfera, pero recuerden que no todos los contaminantes de la atmósfera tienen actividad para provocar efecto invernadero. ¿Okay? Por ejemplo, los clorofluorocarbonos no. Lo que quiere decir que la destrucción de la capa de ozono no está asociada con los gases de efecto invernadero, no está asociada con el cambio climático, está asociada con la contaminación del aire. Okay. Bueno, entonces vamos a ver cuáles contaminantes podemos encontrar bueno, en el aire, ¿no? Porque recuérdense que la atmósfera, todo lo que nosotros, estos contaminantes, vamos a ver, estos contaminantes que son de origen antropogénico, todos a dónde van a parar a la atmósfera. En el caso de fluentes gaseosos, ¿no? Van a contaminar el aire y la atmósfera. Entonces,
En ese sentido, nosotros vamos a ver qué contaminante estamos nosotros produciendo, que estamos mandando hacia la atmósfera. Bueno, los principales contaminantes son partículas. Estas partículas pueden ser partículas de polvo, de humo, gotas de agua, etcétera. También nosotros tenemos compuestos orgánicos volátiles, como son tolueno, formaldehído, diclorometano, entre otros. Y nosotros también tenemos compuestos inorgánicos volátiles, como son los óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, el metano, eh, sulfídricos, óxido de azufre, dije, y todo esto. Entonces, también hay olores. Estos olores son básicamente debido a, pues, a los compuestos orgánicos volátiles y a los compuestos inorgánicos volátiles. En ese sentido, hablamos nosotros de dos tipos de contaminantes. Tenemos que en la atmósfera hay contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos, bueno, pues que vamos a ver, que el contaminante fue generado por el hombre y el hombre lo mandó a la atmósfera. Y luego que están en la atmósfera simplemente la contamina, pero no hacen un cambio. Ok, por ejemplo, nosotros producimos dióxido de carbono y lo mandamos a la atmósfera. Es un contaminante primario. Ok. Luego también hay contaminantes secundarios. ¿Cuáles son estos contaminantes secundarios? Bueno, estos contaminantes secundarios se forman por algún elemento que nosotros mandamos a la atmósfera y luego él allá encontró con quién reaccionar y esa reacción dio pie a que se formaran otros elementos que son contaminantes o que son incluso más contaminantes. Entonces, como vemos acá, pues los contaminantes básicamente los secundarios son, por ejemplo, algunos hidrocarburos, algunos óxidos de nitrógeno que se forman y que se combinan en presencia de luz. Por ejemplo, el ozono, algunos compuestos del azufre. El ozono, señoras y señores, a nivel en altos, vamos a cierta altura, es necesario porque me escuchan, hay alguien que está hablando algo, alguien tiene que decir algo. Bien, decía, el ozono a cierta altura es necesario porque evita la entrada directa de los rayos ultravioletas. Sin embargo, a nivel del mar, en bajas, es un contaminante. Entonces, vamos a ver, si se dan las condiciones para que se produzca ozono en ciertos niveles, pues ese se puede considerar un contaminante secundario. Porque claro, se forma ya en la atmósfera a partir de condiciones que le hemos dado. Ok. Entonces, en cuanto a las fuentes, señoras y señores, en cuanto a las fuentes, nosotros como fuentes contaminantes tenemos básicamente dos grandes fuentes. Tenemos contaminantes que son de fuentes móviles, hablamos de aviones, barcos, automóviles, y luego tenemos fuentes que son estacionarias. Estas fuentes estacionarias, hablamos de procesos industriales, procesos de combustión, algunos procesos domésticos, estaciones de tratamientos de agua residuales, bueno, entre otras. Bueno, el caso es que son las industrias. Entonces, las principales fuentes de contaminación pues de la atmósfera están básicamente en las industrias. Esas, digo, las principales fuentes estacionarias. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a ver, hoy vamos a ver vamos a ver los por mayores y los por menores de esas dos fuentes, tanto de las fuentes móviles como de las fuentes estacionarias. Desde ya pues les adelanto
que en las fuentes, vamos a ver, en la fuente estacionaria es donde está nuestro mayor grupo, nuestro mayor rango de acción, donde nosotros más podemos accionar porque hablamos de industrias. Y ahí, pues nosotros, bueno, en sentido más global, hablamos de industria y ahí nosotros podemos pues hacer bastante para evitar contaminar, para tratar esos efluentes y bueno, y enviar esos efluentes a la atmósfera de una manera con baja carga contaminante, eliminar partículas y vamos a ver todas esas tecnologías. Sin embargo, en las fuentes móviles ahí se nos complica un poquito porque hablamos de aviones, de barcos, de coches. Entonces ahí, bueno, ahí lo que podemos hacer es tratar de contaminar menos. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas propuestas para diseñar fuentes móviles o combustibles que hagan, porque lo que tienen en común todas estas es los combustibles que utilizan para pues hacer sus actividades. Entonces, si nosotros diseñamos combustibles que contaminen menos, entonces, bueno, estaremos protegiendo pues la atmósfera y el medio ambiente. Entonces, miren aquí. Aquí nosotros podemos visualizar en esta imagen, podemos visualizar pues en esta imagen, pues nosotros podemos visualizar cómo una relación gráfica de las fuentes móviles versus las fuentes estacionarias. Entonces, vemos nosotros que en las fuentes estacionarias, si ustedes ven aquí, las fuentes estacionarias, aquí tenemos nosotros los diferentes contaminantes, monóxido de carbono, tenemos amoníaco, tenemos compuestos orgánicos volátiles, tenemos óxidos de nitrógeno y de azufre. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, aquí que para las fuentes pues estacionarias, obviamente el que más se produce por proceso de combustión en comparación con lo demás, obviamente, es aquí vemos que tenemos el monóxido de carbono, tenemos la carga, por ejemplo, que anda por el orden de los 90. Tenemos también, por ejemplo, la cantidad de monóxido de carbono para fuentes estacionarias. Vemos que siempre en las fuentes estacionarias representan la mayor carga de contaminación en los procesos. Sin embargo, ¿por qué? Porque mucha de esa contaminación viene por procesos de combustión. Okay. Luego nosotros vemos que en el caso de las industrias que emiten desechos gaseosos, pero que no, digamos que no se generan por un proceso de combustión, pues vemos acá que los compuestos orgánicos volátiles pues tienen una gran carga en ese tipo de industria. Ok. Entonces, por último, también nosotros podemos ver que para las fuentes móviles, bueno, pues la cantidad digamos, de contaminantes más apreciables son los derivados de óxidos de carbono y también tenemos los óxidos de nitrógeno. Okay. Entonces, vemos nosotros ahí donde, claro, una de las pues, principales eh, fuentes donde nos tenemos que concentrar son en las fuentes estacionarias, tanto las que tienen proceso de combustión como las que no tienen proceso de combustión. Aquí nosotros podemos analizar, ¿no? ¿Verdad? La razón por la cual aparecen estos principales contaminantes y de la cantidad, ¿no? Eh, en la que aparecen. Por ejemplo, vemos cómo aparecen contaminantes como partículas, ¿no? ¿Verdad? Los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno,
los compuestos orgánicos volátiles y también los pues, compuestos del carbono, como el monóxido de carbono. Y vemos nosotros que obviamente por procesos por procesos industriales y por procesos de combustión, el carbono aparece en gran cantidades por procesos de transportación más que por procesos de industrialización. Luego en el caso, por ejemplo, de otros compuestos, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno, pasa algo parecido, porque ya vimos en la gráfica anterior, porque los óxidos de nitrógeno se producen más de fuentes móviles. Entonces, claro, por el proceso de transportación van a aparecer más cantidad de ellos que por procesos industriales. Okay. Básicamente era para mostrarle. Vamos a ver entonces, vamos a ver, dentro de este grupo de contaminantes que hemos visto, dentro de este grupo de contaminantes, vamos a ver los niveles de toxicidad que aportan pues estos contaminantes pues a la atmósfera, cuando obviamente son de origen antropogénico, los niveles de toxicidad que ellos aportan a la atmósfera. Vemos como en el caso del monóxido de carbono, es uno de los contaminantes más abundantes, son uno de los contaminantes más abundantes en la atmósfera y se da básicamente por combustión incompleta. Y cuando no hace una combustión completa, pues, o sea, cuando hay carencia de oxígeno, entonces, pues, en vez de emitir dióxido de carbono, pues emitimos monóxido de carbono. El, el el control, digamos, la cantidad de monóxido de carbono, como vimos en la tabla anterior, que aparece por procesos industriales como centrales eléctricas que tienen consumo de combustibles fósiles, es de en torno al 30%. Sin embargo, la cantidad de emisiones que aparece por vehículos de motor por combustión incompleta es de en torno al 70%, o sea, es mucho más. Vemos aquí la típica ecuación, ¿no? ¿Verdad? De combustión, que si se da la combustión completa con suficiente oxígeno y el oxígeno no es limitante, pues nosotros producimos dióxido de carbono. Sin embargo, en la ecuación de abajo vemos que cuando el oxígeno... Perdone, profesor, no se ve la imagen. La pantalla de la imagen. ¿Cómo que no se ve la pantalla y me veo yo ahora? Revisa ver tu conexión porque yo la puedo ver. Por lo general, cuando eso pasa, tú sales y se te ve nuevamente. Que haga revisión el compañero. Sí, pueden ver la imagen en pantalla y me pueden ver a mí en video, seguro que sí. Sí. Sí, lo podemos ver. Y ambas cosas. Las dos cosas. Entonces decía que cuando vemos cómo el oxígeno aparece, una combustión con limitaciones, aparece una combustión entonces incompleta, claro. Entonces ahí nosotros producimos pues monóxido de carbono y al ir a la atmósfera pues se convierte en un gran contaminante. Entonces, ¿qué hace este monóxido de carbono? Bueno, que tiene alta afinidad con la hemoglobina de la sangre, ¿no? Y cuando cuando lo respiramos, produce carboxihemoglobina y esta, pues no pierde la capacidad de transportar el oxígeno, que es su función natural en el cuerpo, y pues nosotros poquito a poco vamos muriendo por una anoxia. Entonces, eso es lo que comúnmente le conocen como la muerte dulce, porque es una muerte que lo que te da es sueño, no te da, claro, vamos a ver una cosa. La, las, esta reacción de carboxihemoglobina para provocar la muerte tiene que ser en grandes cantidades de monóxido de carbono.
Cosa que ha pasado, personas que han dejado el vehículo encendido y empiezan a respirar solo esto, y bueno, pues esto provoca la muerte. Es una muerte que simplemente te da sueño y te duermes y ya ahí te quedas. Sin embargo, en lugares donde se han medido altas cantidades de monóxido de carbono, se ha detectado entonces gran cantidad de, o sea, niveles elevados por encima de lo normal de carboxihemoglobina en los ciudadanos que trabajan ahí. Esto representa una toxicidad, digamos, perjudicial para esos ciudadanos. Entonces, claro, se tiene que evitar que la atmósfera adquiera esos niveles de monóxido eh, para evitar pues este nivel de toxicidad. La legislación establece que lo recomendado para evitar esta toxicidad es por debajo de 20, entre 20, por debajo de 20 o 30 ppm de concentración a nivel del mar. Bien. Por otro lado, también tenemos los óxidos de nitrógeno. Ahí tenemos el monóxido, el dióxido, el trióxido y por ahí, y todas las flores variopintas de los óxidos de nitrógeno. Entonces, la principal fuente, como vimos en las tablas anteriores, de que aparezcan estos óxidos de nitrógeno en la atmósfera es la combustión, son los combustibles. Entonces, el porciento de nitrógeno que aparece por la combustión, si es de gas natural, es un porciento prácticamente despreciable. Sin embargo, cuando la combustión es por carbón, aparecen hasta un 3% pues, de nitrógeno en el gas que se emite, ¿ok? Y otros, bueno, de óxido de nitrógeno y otros óxidos. Entonces, el principal contaminante que podemos encontrarnos es el dióxido de nitrógeno, y pues este produce lo que se llama el smog fotoquímico, ¿no? El smog fotoquímico, bueno, pues lo que pasa con el smog fotoquímico es que este compuesto puede, vamos a ver, el compuesto, como vemos acá, la forma, lo primero que le voy a introducir es que ya le había dicho que el ozono a cierta altura es necesario e importante que esté ahí porque pues nos previene de que entren directamente los rayos de ultravioleta. Sin embargo, cuando el ozono se forma a nivel digamos, del mar. Entonces, en pequeñas cantidades es un tóxico porque es altamente oxidante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos una, pues, típica reacción, ¿no? De equilibrio entre el monóxido de nitrógeno y el oxígeno, que se da normalmente. Sin embargo, esta misma, podemos ver aquí, esa misma reacción se puede ocurrir. Okay. Entonces, estaríamos hablando de que estos óxidos de nitrógeno pues pueden hacer esta decomposición del ozono si existen en grandes cantidades en la atmósfera. Entonces, ¿por qué? Porque estos en presencia de, digamos, en presencia de la baja presión que hay en esas alturas, pues pueden reaccionar con el ozono y pueden descomponérmelo. Okay. Entonces, claro, ya vemos nosotros cómo tenemos que proteger poco a poco la capa de ozono. Luego, también pasa que si el dióxido de nitrógeno
También encuentra por ahí que se han emitido hidrocarburos y en presencia de luz, pues produce lo que se llama el smog fotoquímico. También el dióxido de nitrógeno, miren aquí, si encuentra agua, pues va a reaccionar y podemos ver aquí la reacción que tiene, va a producir ácido nítrico en presencia, o sea, 4 moléculas de dióxido de nitrógeno en presencia de 2 moléculas de agua más oxígeno, pues te va a producir ácido nítrico. Entonces, eso genera pues la lluvia ácida, que en algunos lugares donde hay mucha contaminación, mucha polución, pues se han visto esas catástrofes que caen esta lluvia muy ácida, destruye, bueno, hace que el suelo se acidifique y sea desértico, destruye plantaciones, acidifique el agua de los ríos y acaba con la microflora de los ríos e incluso los peces. Está muy asociado. Profe, disculpe que le interrumpa. En la agricultura es letal la lluvia ácida. Es letal. Acaba con los cultivos agrícolas. Efectivamente, efectivamente. Entonces, los óxidos de nitrógeno también están muy asociados a lo que es, pues, enfermedades pulmonales. ¿Ok? Vale, entonces lo que le contaba ahorita era precisamente sobre digamos, esto es una tabla, una gráfica que mide la concentración, pues, de ozono a nivel de la troposfera en diferentes estadios. Vemos cómo, porque claro, el ozono tiene un equilibrio donde en la parte superior es donde más se concentra y luego en la parte inferior empieza a disminuir, porque claro, no hay la presión ni la energía en forma de radiación necesaria para formar la molécula. Sin embargo, vemos acá cómo, por ejemplo, a medida que en torno, ven aquí cómo se genera un pico en torno a las 2 de la tarde, que es el pico más alto, un pico en torno, porque aquí tenemos en torno a las 2 de la tarde, y obviamente la concentración pues de ozono aumenta en ese momento. Y en verano también, se cree que el ozono en verano y al mediodía, lo ven ahí, es el punto más elevado. Entonces, ¿qué resulta? Que existen unos compuestos, digamos, un equilibrio en el aire limpio en el cual el ozono pues retorna nuevamente. Sin embargo, señoras y señores, si estos óxidos de nitrógeno mantienen pues la formación de ozono, entonces este pico podría aumentar y llegar y en la parte más baja de la atmósfera aumentar la toxicidad que puede causar pues el ozono en ese sentido. Otro de los contaminantes que no podemos topar en la atmósfera son los óxidos de azufre, como el dióxido y el trióxido de azufre. Estamos aquí para ti. Estos son principalmente pues de origen. Deme un segundito. Ve la mano por la cara, Leida. ¿Y por qué estarán las bocinas calladas aquí? Se ve metiendo la cuchara todo el tiempo. Solero, usted tiene el micrófono encendido.
Bien, entonces les decía, volviendo aquí, que la principal fuente de aparición, como lo vimos en las tablas anteriores, la principal fuente de aparición que está por encima del 80% de los óxidos de azufre es por procesos de combustión. Por eso están, pero procesos de combustión industriales. ¿Ok? Entonces, por eso están muy asociadas a las centrales térmicas, a la industria petroquímica, también aparece con la industria del cemento. Como vemos aquí, el óxido de azufre también se puede asociar con el agua para formar el ácido sulfúrico. Y bueno, pues este ácido sulfúrico cae en forma de lluvia ácida, ¿no? También se han dado casos donde eh, vamos a ver, una vez se forma la lluvia ácida, si casualmente allí también se están emitiendo partículas de carbonato de calcio, que suele pasar que en los procesos de la industria del cemento, pues se emitan partículas de carbonato de calcio a la atmósfera, pues entonces la reacción aquí va a ser una reacción, digamos, en cadena y va a producir sulfato de calcio, dióxido de carbono y agua. Entonces, estos compuestos están, por un lado, asociados a la lluvia ácida, que ya de por sí ya hemos hablado del problema que trae esto, y por el otro lado, el sulfato de calcio está asociado pues a enfermedades pulmonares. También hablamos de los otros contaminantes que pueden aparecer en la atmósfera, son pues compuestos orgánicos volátiles. Y normalmente ellos están muy asociados, bueno, pues al smog fotoquímico de la atmósfera. Pues miren aquí cómo un compuesto orgánico volátil, que las siglas con las que la vamos a ver normalmente es COV, es cualquier compuesto orgánico que tenga, ¿no? ¿Verdad? A 293.15 pues grados Kelvin, una presión de vapor de 0.01 kilopascales o más. Si tiene esa presión de vapor a esas condiciones o mayor de ahí, pues entonces hablamos de que existe una pues volatilidad eh, y que puede entonces encontrarse en la atmósfera si se está emitiendo. También se puede considerar cualquier compuesto orgánico que se evapore fácilmente y vaya a la atmósfera y que contribuya significativamente al smog fotoquímico y, bueno, que pueda causar estos problemas asociados a la salud, como hemos visto. También cualquier compuesto, bueno, pues que orgánico, pues que participe en reacciones fotoquímicas y que tenga una actividad fotoquímica significativa. Estos son considerados compuestos orgánicos volátiles y que pueden aparecer en la atmósfera. Entonces nosotros ahí, pues, se tienen que diseñar sistemas para evitar que estos compuestos orgánicos volátiles actúen a la atmósfera. Vemos aquí cómo con la radiación ultravioleta y el monóxido, pues se puede, el dióxido el de carbono pasa, eso de manera natural, la atmósfera se descompone en oxígeno y monóxido de carbono. Pues este monóxido de carbono, vemos nosotros que este oxígeno restante, pues se puede, a través de la energía y de la presión, pues que aportan ciertas zonas de la atmósfera, bueno, pues se puede convertir en ozono. Sin embargo, esta reacción es de equilibrio y este monóxido de carbono, como habíamos explicado ahorita, puede, como compuesto volátil, esto es lo que se llama la actividad fotoquímica, pues puede destruirme las moléculas de ozono. Entonces, claro, si esta cantidad de monóxido de nitrógeno es, digamos, considerable,
pues va a socavarme y va a romperme ese equilibrio natural que tiene pues la atmósfera y va a socavar la cantidad. ¿Qué quiere decir? Que el monóxido de nitrógeno, vamos a ver, este equilibrio se debe de dar de manera natural. Lo que pasa es que el monóxido de nitrógeno no puede ser, no puede estar en condiciones elevadas porque me daña el equilibrio. Ok. ¿Qué pasa? Que ese equilibrio se puede romper si aparecen compuestos organoclorados, porque ¿qué pasa? Que el monóxido de nitrógeno disponible en la atmósfera se usaría para reaccionar con ese compuesto organoclorado, con ese compuesto orgánico volátil, y no para mantener el equilibrio del ozono. ¿Entiendes? Entonces, esa es una de las principales razones de alta toxicidad. Esa es una de las principales razones de alta toxicidad de los compuestos orgánicos volátiles. Porque, ¿qué haría esto? Que cuando el monóxido de carbono no está reaccionando, manteniendo el equilibrio del ozono, hace que el ozono se acumule en la atmósfera. Y cuando el ozono se acumula en la atmósfera y desciende a niveles inferiores, pues estamos ante un agente altamente oxidante y por tanto muy, muy tóxico. Entonces, esa es la principal razón por la cual los compuestos orgánicos volátiles nosotros debemos, para mantener el equilibrio del ozono en la atmósfera, debemos de tratarlo antes de enviarlo pues a la atmósfera. Aquí nosotros en la imagen vemos la cantidad que va, cómo ha ido en aumento, especialmente en los últimos años, cómo ha ido en aumento la cantidad pues, de amoníaco en la atmósfera. Okay. Vemos que hay algunos países como en India, donde las cantidades son pues elevadísimas, también en esta zona del sur de África, y luego en el centro de Norteamérica. Y bueno, la principal razón por la cual está aumentando el amoníaco en la atmósfera es precisamente debido a actividades agrícolas, o sea, la utilización y fabricación de fertilizantes, pues las plantas solo absorben un 50% del fertilizante que se le ha creado. Sin embargo, el otro por ciento pues se va a la atmósfera y nosotros vemos acá en este, bueno, digamos, en este gráfico, como el 87,7% viene por productos agrícolas. Luego hay otros como el tratamiento de eliminación de residuos, el uso de disolventes y otros productos, okay, procesos de combustión en menor cantidad y otras fuentes. Bueno, pues los principales efectos y los niveles de toxicidad del amoníaco vienen dados por, pues, la acidificación y eutrofización de los ecosistemas. Claro, el amoníaco produce mucho la eutrofización y hace, o sea, eso potencializa el crecimiento de algas, lilas y otras pues especies que desplazan a las autóctonas del ecosistema. Eso es muy importante. Altos niveles de amoníaco pues producen irritación, tos, en nariz y en garganta. En muy altas concentraciones incluso se pueden reportar cerca de plantas donde hay altas concentraciones pues, de amoníaco en la atmósfera, pues se ha reportado quemaduras de niveles graves en muchos casos. Como le introducí ahorita, el ozono en la troposfera, o sea, a nivel del suelo, hablamos de entre 0 y 10 kilómetros, es nocivo, es totalmente nocivo. Y si el equilibrio que el ozono tiene con el óxido de nitrógeno no se mantiene,
por la existencia de compuestos orgánicos volátiles, pues ese equilibrio se rompe y pueden llegar, pues moléculas de ozono se acumulan en la atmósfera y pueden llegar y hacer pues esos estragos a ese nivel. En la estratosfera, o sea, que es la atmósfera alta, hablamos de 10 a 50 kilómetros, el ozono es necesario, como había dicho, porque nos filtra los rayos ultravioleta. Entonces, la formación del ozono depende de la radiación ultravioleta, de, digamos, de la presión atmosférica, de los compuestos orgánicos volátiles y de especialmente el monóxido de nitrógeno. Okay. Cuando como decía ahorita, si el monóxido de nitrógeno, en vez de reaccionar con el ozono para mantener el equilibrio, reacciona con los compuestos orgánicos volátiles, entonces se acumula. Y si se acumula, ¿qué toxicidad puede generar? Bueno, tenemos daña tejidos, daña la célula, porque produce el ozono tiene la capacidad de producir la lisis celular. Entonces, también puede hacer daño en lo que es la mucosa ocular y otras mucosas, como la mucosa respiratoria. También su poder oxidante puede dañarme y destruirme enzimas que pueden ser necesarias para los procesos biológicos. Pero la destrucción de la capa de ozono, pues, aunque no es de los compuestos que destruyen la capa de ozono, no necesariamente son los mismos que hacen el efecto invernadero, sí se sabe que la destrucción de la capa de ozono es como un coayudante del efecto invernadero, entonces como que apoya esos procesos de efecto invernadero, porque claro, la luz UV pues pasa directica, entonces se acumularía todavía más energía en la Tierra y eso hace que se apoye pues el efecto invernadero. Y otro de los contaminantes que podemos encontrar en la atmósfera son partículas. Estas partículas pueden ser sólidas, líquidas o una mezcla de ambas. Estas partículas normalmente están dispersas en el aire y son arrastradas por el aire. Para estar en dispersión en el aire, tienen que tener un diámetro menor de la 500 micrómetros. Entonces, y el tiempo medio de permanencia en suspensión va desde algunos segundos hasta, porque luego asentan, especialmente si tienen micras por encima de los 500, si tienen un diámetro por encima de las 500 micras, hasta meses si el diámetro es muy pequeñito. Las partículas, vamos a ver aquí algunas partículas que nos podemos encontrar en la atmósfera que van desde los 0.01 micra, que ya esos son partículas víricas del orden de 1 a 10 micra, pues tenemos algunas partículas de carbón, cemento, harina y bacterias. Luego, entre 10 y 100 micra aparecen partículas más gruesas del carbón o del cemento, polen, espora de plantas, incluso filamentos, ¿no? Y de 100 a 1000 micra, que ahí tenemos el orden de los 500 también, pues encontramos, digamos, estas gotas atomizadas de lluvia mezclada con polvo y ahí se forman esos aerosoles que pues inundan la ciudad. Entonces, ¿cuáles son las fuentes principales del material particulado? Bueno, tenemos algunas fuentes primarias y otras fuentes secundarias. Las fuentes primarias pueden ser estacionarias o móviles o incluso fuentes específicas del área. Las del área pueden ser geológicas, por ejemplo, polvo en carretera o de construcción o que el viento arrastra. También pueden ser producto de quemas,
quemas de agricultura. Por ejemplo, ustedes saben que se le hace una quema cuando se hace la zafra de la caña, por ejemplo, la caña de azúcar. También pueden ser fuentes estacionarias o móviles. Las estacionarias son normalmente industriales, que provienen de la combustión, arena, en la industria del cemento, ¿no? Y luego las fuentes móviles, bueno, pueden ser normalmente los vehículos, aviones, ¿no? Y son gases que emiten partículas del proceso de combustión. Luego la fuente secundaria, hablamos de, digamos, fuentes como inorgánicas u orgánicas, como los óxidos que hemos visto de nitrógeno y de carbono, y luego los compuestos orgánicos volátiles. Algunos le dicen polvo, aerosoles, humo, niebla. Esas son sinónimos de partículas en el aire. Entonces, el diámetro aerodinámico, que normalmente se modela como una esfera perfecta, pues nos da a nosotros la velocidad de asentamiento de la partícula. En la sección que viene, nosotros vamos a ver pues algunas ecuaciones de diseño digamos, de equipos que retienen partículas, y vamos a determinar pues el diámetro aerodinámico de una partícula para encontrar la relación ancho-altura de un equipo, por ejemplo, que retiene pues partículas. Eso lo vemos en la próxima clase. Entramos ya a ese punto. Vemos aquí una imagen de Santo Domingo. Vemos aquí, ¿no?, la avenida 27 de febrero, como a nosotros, a pesar de que no tenemos esas industrias que contaminen por aquí en esa zona con tanta partícula, miren cómo está toda la ciudad. Eso fue recientemente que se tomó esa foto cuando nos arropó el polvo del Sahara. Saben ustedes que son partículas de polvo que vienen pues desde el desierto del Sahara, que se levantan y pues quedan en el aire fluyendo con las corrientes, y bueno, pues atraviesan parte del globo terráqueo. Ahí, bueno, pues vemos un ejemplo de lo que son las partículas en el ambiente. Bueno, simplemente le puse esta diapositiva para que luego le estudien sobre algunas, y recuerden, porque eso es para que lo recuerden, algunas unidades y conversiones de unidades como ppmb a miligramos por metro cúbico, por ejemplo. Señores, nosotros ahora vamos a hacer una pausa, un receso, y cuando volvamos del receso, pues vamos a enfocarnos en las fuentes móviles. Recuerdan que habíamos hablado de que tenemos fuentes móviles y fuentes estacionarias. Hoy nosotros, el resto que nos queda de la clase, bueno, hasta aquí vimos como que los contaminantes que podemos encontrar en el aire, en la atmósfera, y que son contaminantes de origen antropogénico, la mayoría, y cómo y qué nivel de toxicidad pueden tener. Entonces, ahora nosotros tenemos, como vimos, dos fuentes que son las móviles, o sea, dos fuentes de emisión de esos contaminantes, que son las fuentes móviles y las fuentes estacionarias. Lo que resta de la clase lo vamos a dedicar a las fuentes móviles porque son un poquito más pequeñitas, y ahí básicamente lo que tenemos que dar es, digamos, lo que podemos hacer como sociedad es diseñar formas de contaminar menos. Sin embargo, a partir de la clase que viene, nos vamos a concentrar en las fuentes estacionarias, que la mayoría, como vimos en las gráficas, son industrias, y ahí pues nos concentraremos en ver todos esos posibles contaminantes, cómo depurarlo para no emitirlo a la atmósfera, porque ya hemos visto todos los estragos que pueden causar estos contaminantes en la atmósfera. Entonces,
a partir de la clase de mañana nos vamos a concentrar en todas esas tecnologías existentes para retener partículas, para procesar los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, para los compuestos orgánicos volátiles, para los inorgánicos volátiles, y vamos a ver incluso procesos de valorización de esos efluentes. Bien. Ok. Si tienen alguna pregunta hasta ahora. Preguntas o dudas. Profesor, quería hacer una aclaración sobre los contaminantes. Hay uno de los contaminantes que al principio usted mencionó, que es la contaminación debido al polvo. Durante el 2002-2003 todavía no se había comprobado o no se había afirmado los efectos del polvo en la atmósfera. En la actualidad, y muy famosamente en los meses pasados, entre agosto y septiembre, conocido como el polvo de Sahara, que fue realmente un impacto global. Y se sintió en todas las naciones del mundo. Personas sufrían alergia, sufrían, ya usted sabe, y sobre todo con problemas asmáticos, sufrieron mucho debido al polvo. Pero al principio no se sabía de dónde era proveniente esta contaminación. E incluso se hicieron viajes espaciales al entorno de la Tierra. Y hay un accidente que está en la historia, ahí está el transbordador Columbia, recuerda, de un grupo de científicos que salieron a ver el efecto de dónde provenía ese polvo que se desconocía, pensando que eran de los estallidos solares debido a las erupciones continuas que tiene el Sol en su interior. Y se pensaban que era del Sol y de restos de asteroides desintegrados en el espacio o de fragmentos la primera parte que tú planteas es exacta, o sea, el material particulado en la atmósfera tiene pues muchos efectos adversos a la salud, desde alergia hasta problemas pulmonares. Y efectivamente al principio no se sabía cuál era el origen de esto. Ahora, la otra parte que tú mencionas, yo la desconozco totalmente y yo no hago referencia a nada que no tenga yo una base científica para ello. A mayores yo recuerdo que la nave espacial que, bueno, porque estalló fue el Challenger, no el Columbia, hasta donde tengo entendido. Pero bueno, ya esos son temas de filosofía e historia. Pero bueno, nada, que se queden con esto, con esta información, y bueno, pues nos vamos a concentrar cuando retornemos del receso en la fuente móvil para dedicarle las clases que vienen, que completan este cacho, este segundo bloque temático de tratamiento de aire contaminado y efluente gaseoso, a lo que es las fuentes estacionarias, que ahí hay mucha tela que cortar, hay mucha tecnología que ver, hay muchas ecuaciones de diseño que estudiar, muchos sistemas que ver, ok. Bien, pues entonces retornamos a las 8 en punto, ok. Perfecto, profesor. Okay. Sí, gracias, profe.